Buenas tardes al comité evaluador y a las personas que están observando este trabajo de investigación. A continuación, se presentará la siguiente revisión de base de datos titulada Efecto de la pandemia asociado a la telemedicina, una forma innovadora de atención. Mi nombre es Alejandra Pino Díaz, soy estudiante de quinto año de medicina de la Universidad Mayor de Temuco y mi rol corresponde a ser la autoría responsable de este trabajo. La Organización Mundial de la Salud define a la telemedicina como la prestación de servicios de atención médica por todos los profesionales de la salud mediante el uso de tecnologías de comunicación e intercambio de información válidas, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento o la prevención de enfermedades y lesiones. Por tanto, la telemedicina puede realizarse según el modo de comunicación, que puede ser mediante texto, como en el caso de un correo electrónico, de Facebook o WhatsApp, a través de video como Skype o Zoom, o simplemente por audio como sería el teléfono celular. Puede ser sincrónica o asincrónica y puede involucrar a varios individuos, pero generalmente es el médico con el paciente. Para poder llevar a cabo la telemedicina entre el paciente y el personal sanitario, se necesita primero de un consentimiento verbal, de un motivo de consulta, de disponibilidad de la historia clínica, recomendaciones y registro del tiempo invertido en la consulta y obviamente el análisis de datos de la historia clínica del paciente. En contexto acá en Chile, a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2, el gobierno inicia el confinamiento el 26 de marzo del 2020, donde acá los servicios de salud tienen que buscar una manera de adaptarse y dar formas de atención a distancia a los pacientes. Y es así como aparece lo que es la telemedicina, para así poder resguardar la salud de la población y evitar mayores contagios. El objetivo de esta investigación es identificar la variación de la cantidad de teleconsultas por especialidad entre los años 2019 a 2020 en los servicios de salud de la región de la Araucanía. El estudio es observacional, descriptivo y transversal. Los datos fueron extraídos de los informes REM del Ministerio de Salud y agrupados según especialidad y el tipo de atención, considerando también el rango etario y el sexo. Para el análisis se utilizó estadística descriptiva mediante Microsoft Excel y al ser públicos no se recurrió al comité de ética. Los datos extraídos están agrupados por especialidad, que en este caso fueron de 60. El tipo de consulta, ambulatoria, hospitalizados y otras, y el sexo y el rango etario, menor de 15 y mayor de 15 años principalmente. Entre las especialidades en estudio puedo mencionar algunas como pediatría, medicina interna, neonatología, enfermedad respiratoria pediátrica, neurocirugía, traumatología y ortopedia, entre otros. En los resultados podemos ver que en el 2019, previo a la pandemia, en la región de la Araucanía solo existían registros de telemedicina en psiquiatría pediátrica, psiquiatría del adulto y neurocirugía. En el 2020, alrededor de la mitad de las especialidades de la medicina presentan registros de telemedicina, con un total de 20 especialidades, conformando así un cambio importante en comparación al año previo. Acá podemos mostrar en la tabla que bien, pediatría, medicina interna, cardiología pediátrica, cardiología, endocrinología adulto, gastroenterología adulto, nefrología adulto, nutriólogo pediátrico, neurología, dermatología. En el 2019 presentan 0 de teleconsulta y en el 2020 se pueden ver varios datos de telemedicina, sobre todo destacando medicina interna que llega a tener 366 teleconsultas. Y a diferencia de psiquiatría pediátrica y de la adolescencia y psiquiatría en el adulto, que sí tenían datos el 2019, sí se ve una disminución de estas teleconsultas el 2020. En psiquiatría pediátrica tenemos en un inicio el 2019 de 100 y luego pasamos a lo que fueron 62 teleconsultas y psiquiatría en el adulto de 111 baja a 75. Lo mismo pasa por esta parte de la tabla con las otras especialidades, cirugía pediátrica, cirugía general, coloproctología, cirugía vascular periférica, cirugía cardiovascular, obstetricia, oftalmología, traumatología y ortopedia en el adulto y pediátrica, urología e imagenología, que en el año 2019 tienen 0. Neurocirugía, en cambio, que en el 2019 sí presenta datos, 175, esta diferencia de psiquiatría adulto y pediátrica se ve un aumento en el año 2020 teniendo 234 teleconsultas. Dentro del total de teleconsultas hospitalarias entre los años 2019 y 2020 se observan los siguientes valores. Pediatría, cardiología, medicina física y rehabilitación, cirugía vascular periférica y oftalmología en el año 2019 presentan de 0 teleconsultas y en el año 2020 5 en pediatría, 2 en cardiología, 5 en medicina física y rehabilitación, 3 en cirugía vascular periférica y 4 en oftalmología.
Eso sí, las especialidades que sí tenían datos en el 2019, medicina interna, de 405, se ve una notable baja en el año 2020 de 80, cosa muy distinta de lo que ocurre en la parte ambulatoria, que tenía un número bastante alto de 366. Al igual en cirugía general, 109, baja a 90 el año 2020, todo esto a excepción de neurocirugía, que al igual que la parte ambulatoria, neurocirugía del 2019 de 20 sube a 32. Dentro del total de teleconsultas solicitadas desde APS o nivel secundario resueltas por otro establecimiento, entre los años 2019 y 2020 se observan las siguientes variaciones. Medicina interna, cardiología, dermatología y urología son las especialidades que aparecen en esta tabla. Urología debuta el 2020 con 44 teleconsultas, a diferencia de las otras que sí tienen datos del año 2019, pero al igual se ven a la baja. En el año 2020 de 57, medicina interna baja a 19 en el 2020, de 508 en cardiología solo 89 se realizaban en el 2020 y dermatología de 24 bajan a 14. La discusión. Los datos recolectados muestran una tendencia al aumento de las especialidades que empezaron a hacer consultas en la telemedicina, que coinciden con los resultados esperados asociados al impacto de la pandemia, tanto en términos por las restricciones que tenían las personas de la movilidad hacia los centros como el aforo que tenían esos centros. Pero sí podemos ver ciertos puntos que nos pueden llamar la atención. Primero, mencionar las especialidades que más teleconsultas realizaban en el año 2020 en el ámbito ambulatorio, que fue donde se observó un gran aumento de las especialidades que comenzaron a realizar telemedicina en el año de la pandemia, donde podemos destacar medicina interna, que tenía 366, urología 244, neurocirugía con 234 y dermatología con 148. Segundo, la disminución de consultas en las especialidades en la parte hospitalaria. Teleconsultas que ya se realizaban pre-pandemia y luego en la pandemia en el 2020, estas consultas en su mayoría fueron disminuyendo notablemente. Sobre todo ponerle un mayor énfasis en la disminución que hubo en las teleconsultas por parte ambulatoria, donde la especialidad que más se vio afectada fue psiquiatría pediátrica y en el adulto. Ese tema totalmente a estudiar, ya que hubo una gran relevancia de la salud mental en ese año de pandemia, sobre todo por los meses de cuarentena y aislamiento que se tuvieron que enfrentar la población chilena. Tercero, que gran parte de esta atención de la telemedicina se concentró en los centros de mayor complejidad de la región, como sería el caso del Hospital Hernán Enríquez Aravena, el Hospital de Victoria, Angol y Nueva Imperial. Muchos de los otros centros no presentaban registros, lo que nos deja la gran pregunta, que qué es lo que sucede con la atención médica con las poblaciones a cargo de los centros de salud con menor complejidad. Pudimos observar los resultados de teleconsultas solicitadas desde APS o nivel secundario que fueron resueltas por otros establecimientos, que también hubo una disminución muy notable en las teleconsultas que ya se realizaban en el año 2019, a excepción de urología que no presentaba ningún dato. Por lo que más preguntas a estudiar serían el porqué de esta disminución en las teleconsultas y también si es necesario medidas de salud pública para instaurar la telemedicina en todos los centros como una medida para así mantener la salud de la población cuando pasan estos casos de urgencia. Y acá también destacar que la región de la Araucanía presenta los mayores índices de vulnerabilidad, de pobreza, de ruralidad y población indígena a nivel nacional, los cuales están estrechamente relacionados entre ellos y con la atención de salud, generando así una inequidad en torno al acceso de salud a nivel general, especialmente en las zonas rurales, las cuales presentan los mayores déficits de acceso a esta, por lo que la telemedicina puede tomar una vital importancia para poder sostener estas carencias de salud y así poder disminuir las brechas de salud que tiene nuestra región. Como conclusión, la pandemia en sí corresponde a un tema de estudio que da para abordar distintas áreas y aristas, no solo en el ámbito médico, que es uno de las áreas que nos competen a nosotros como profesionales de la salud, sino que también en los ámbitos incluso sociales. Recordar que el rol del médico corresponde a un rol activo, el cual debe estar constantemente en adaptación con el fin de poder cumplir con las necesidades requeridas que necesite la población. Acá está la referencia usada para la presentación de este trabajo de investigación. Espero que haya sido de su agrado la información compartida y muchas gracias por su atención.